A través de los tiempos han resurgido grandes hombres que Dios ha usado durante los tiempos antiguos, hombres que marcaron el camino de la iglesia, que mantuvieron su fe latente y la transmitieron a miles de personas. Miles de personas vinieron al Evangelio, al conocimiento del Evangelio, a través de estos hombres que Dios usó en esos tiempos. Uno de ellos fue Martín Lutero. Martín Lutero fue el que revolucionó y llevó a otro nivel a la iglesia cristiana, debido a que él denunció a la iglesia romana de que estaba cobrando indulgencias por los pecados. Entonces, debido a eso, nació lo que se llama la iglesia luterana, y él dejó muchos libros, muchas anécdotas escritas, y una de ellas dice así, referente al pecado original del hombre. Dice así: la rectitud moral, pues, no puede ser consecuencia de la libertad del hombre, ya que ésta no es más que una vana creencia. Los hombres siempre han creído que ellos mismos pueden limpiar su vida de pecado, lo cual es imposible. Depende exclusivamente de la voluntad arbitraria de Dios, lo que le conduce a un estricto determinismo moral en el corazón. En consecuencia, dice Martín Lutero, ni siquiera la ley moral puede ser cumplida por el hombre, ya que la naturaleza caída del hombre se lo impide. Entonces, el hombre está corrompido desde el principio, desde el pecado original de Adán, privado de toda rectitud interior o exterior. Si no entendemos lo que es el pecado original, mucho menos vamos a entender por qué necesitamos ser salvos. Entonces, si nosotros leemos en la Escritura, en Romanos capítulo 4, capítulo 6, versículo 23, dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos ver que hay un pago por el pecado del hombre, y ese pago es la muerte. Si nosotros vamos hacia atrás en el capítulo 5, versículo 5:12, dice así la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y dice en el versículo 17: pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En el 19 dice: porque así como
por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que fue nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Vemos de dónde procede el pecado del hombre. El pecado original quiere decir el origen del pecado. Fue en el primer hombre, Adán. Él fue que hizo la transgresión en contra de Dios. Y debido a eso, el pecado entró en el mundo. No tengamos la mala idea, hermano, de que nosotros venimos a ser pecadores en el atravesar de nuestra vida y las cosas que hacemos en el correr de nuestra vida. No es que venimos a ser pecadores, es que nacemos pecadores. Usted puede ver que mucha gente dice, bueno, yo nací pecador, ¿qué culpa tengo yo? Usted oye a personas que dicen, bueno, y si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo creó? Pero esa es una pregunta errónea, porque Dios es Dios. La pregunta correcta sería, a mi modo de ver, ¿por qué el hombre, sabiendo que Dios le había prohibido comer de ese fruto, lo hizo? Dios le preguntó, ¿has comido, Adán, de ese fruto? Y Adán le dijo, no, la mujer que tú me diste, ella me dio de comer a mí. O sea, inmediatamente evadió la responsabilidad de su mal acto, de su desobediencia. Como en estos tiempos, bueno, yo nací pecador, no tengo culpa, soy pecador. No. Todos, dice, hemos faltado delante de Dios. Y ese es el pecado original en el hombre. El hombre todavía sigue evadiendo su culpabilidad. El hombre, hermano, sigue pensando que no necesita arrepentirse, que lo único que necesita son medios que lo ayuden a ser buena persona. Pero nunca admite que es pecador. Pueden ver en la televisión, pueden ver en los anuncios de la radio, del periódico, y dice, este que mató, ese sí es pecador, pero yo no. Todos nacimos pecadores. Así lo dice la Escritura. Por medio de ese hombre, Adán, entró el pecado al mundo. Entonces, hermano, si el pecado entró en el hombre, Dios no lo dejó así. Nosotros vamos a leer en el libro de los Efesios. Si va conmigo a Efesios, capítulo 2, en el versículo 1, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Y si vamos a ver cómo entendemos el pecado original, hermano, de dónde Dios nos sacó.
para que nosotros podamos valorizar la salvación que Dios nos ha dado. Dice que estábamos muertos. Un hombre que está muerto, hermano, está inerte. Pero la muerte que entró a través del pecado de Adán, hermano, fue la separación. Muerte quiere decir separación. Cuando usted muere, hermano, su cuerpo se separa de su espíritu. Por eso se le llama muerte, separación. Cuando Adán pecó, la muerte entró en el hombre y reinó. Desde Adán hasta Moisés, cuando la ley fue dada. Entonces vino la separación de Dios y el hombre. Eso significa que estábamos muertos. Dice en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en esos pecados y esos delitos, anduvimos en un tiempo. Note que no le está hablando, hermano, a gente que no conoce de Dios. Le está hablando a gente que conoce de Dios. Y nos está refiriendo el momento pasado, nuestra vida pasada en la que nosotros vivíamos, muertos. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Y en este pasaje precisamente, mundo no se refiere al cosmos, no se refiere a multitudes de gente, sino al sistema mundano que opone constantemente a Dios. En esa corriente, hermano, nosotros seguíamos. Cuando no conocíamos de Dios. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Este sistema, hermano, es controlado por el diablo. Este sistema que influencia, que tienta, que tiene sus propias ideologías. Este sistema mundano diabólico, que tiene sus propias ideologías corruptas en contra de Dios. Tiene sus propias ideologías de género, ideologías de evolución. Yo no sé si usted se acuerda, hermano, jóvenes nos presentaron esta clase de ideología y crecimos en esta clase de pensar que había sido una evolución y no la creación del hombre. Creímos tanto, hermano, y todavía hay gente que es adulta y lo cree así. No creen que Dios fue el creador, sino que por arte de magia, la ideología de la explosión. Y por arte de magia, los hombres, una célula comenzó a reproducirse hasta que formó un ser viviente, por pura casualidad. Ideologías, hermano, que confunden la mentalidad de los hombres. Influenciada, dice, por el príncipe de la potestad de los aires, que es el mismo Satanás. El espíritu dice que ahora opera en los hijos de desobediencia, los cuales usted y yo éramos antes, hijos de desobediencia como Adán.
¿Cuál fue el pecado de Adán? Desobediencia. No obedeció el mandato de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre siempre... ¿A dónde está el pecado? El pecado del hombre, querer depender de sí mismo y no depender de su creador. El mismo Satanás, hermano, se rebeló en contra de Dios y dijo, yo seré como el Altísimo. Y Dios lo destronó, hermano. ¿Y qué fue lo que hizo él? Influenció al hombre con el mismo pecado de desobediencia que él cometió. El mismo pecado cometió Adán. Porque la serpiente, influenciada por Satanás, le dijo, ¿qué Dios te ha dicho? Que si comes de este árbol vas a morir. Mas no sabes que vas a ser como Dios. Y eso dijo Adán, oh my God, voy a ser como Dios. El orgullo del hombre, la vanidad del hombre, entró el pecado en el corazón de Adán. No les puedo decir cómo realmente se originó el pecado en Satanás, porque la Biblia no lo registra. Pero sí le puedo decir cómo entró el pecado en el corazón del hombre, en Adán. Y fue porque quiso ser como Dios. Independiente. No depender de Dios en lo absoluto. Éramos hijos de desobediencia. Entre los cuales, dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense, nos está enfatizando para que nosotros hagamos memoria, hermano, de dónde Dios nos ha sacado. Lo que éramos, lo que es el hombre sin Dios. Tenemos al mundo. Tenemos a Satanás. Enemigos de Dios. El sistema mundano y Satanás son enemigos de Dios. Y tenemos los deseos de nuestra carne. Y muchas veces, como cristianos, nos enfrascamos solamente en evadir el mundo. Pero nos olvidamos que tenemos todavía a Satanás. Que es, hermano, alguien que influencia nuestra vida a oponernos en contra de Dios. A través del mundo. Pero déjeme decirle una cosa. Y esto es lo que más nos debe preocupar a nosotros. Que no necesariamente Satanás y el mundo tienen control de nuestra vida. Sino que si el diablo nos dejara en paz y el mundo nos hiciera a un lado, aún así, y esto es lo más preocupante, el hombre no buscaría de Dios. Aunque hagamos el diablo haga las paces con nosotros o con usted. Y la tentación del mundo
se apartara de usted, usted no buscaría de Dios. Porque su naturaleza es en contra de Dios. El pecado. Nacimos en pecado. Pablo lo dijo. Este cuerpo no desea las cosas de Dios. Ni mucho menos se somete a Dios. Y esto es preocupante, hermano. Vemos en el versículo 4. Éramos hijos de ira. Lo mismo que los demás. Se recuerda. Porque a veces nos olvidamos, hermano, de quiénes éramos. Y si nos descuidamos, hermano, la naturaleza pecaminosa que todavía late en nuestros miembros vuelve a tomar control de nuestra vida. Que el mundo, el diablo no puede tentarlo, hermano, si su deseo no está ahí. Pero ¿sabe por qué? El diablo no tiene nada que ver en eso, hermano. Él solo alimenta al mundo para que se fortalezca y tiente. No que tiente, seamos más específicos. No tienta, sino que le da al hombre lo que él desea en el corazón. Eso es. El diablo no tiene control de la vida del hombre, sino que el hombre pecaminoso desea saciar los deseos de su alma, de su carne. Muy fácil el diablo se lo da. A la carta, hermano. Lo que usted desea. Entonces, hermano, en el versículo 4, vemos que dice, pero Dios. Esto es muy significativo, hermano. Esta palabra que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio la vida juntamente con Jesucristo. No es, hermano, que usted se mereciera. Tenga en cuenta, no es porque usted fuera una persona buena. No fue, hermano, porque usted hizo algo que le agradó a Dios. No. Fue Dios, de Él, de su amor y de su gran misericordia. Envió a su Hijo Jesucristo para darnos vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos muertos. Y Dios dijo, les voy a dar vida. Y a eso es lo que la Biblia le llama nacer de nuevo. Volver en sí. Abrir sus ojos. Reconocer qué clase de vida está viviendo. La condición de su vida que está viviendo. Volver en sí, despertar. Eso es nacer de nuevo. Despertar a una realidad. Despertar a una convicción. Antes, hermano, no podíamos diferenciar la influencia del mundo
sino que éramos arrastrados por él, por nuestros deseos. Ahora nuestros ojos fueron abiertos, nuestro velo, dice, fue quitado de nuestros ojos y podemos ver. Claramente podemos ver nuestra situación y nuestra condición delante de Dios. Y eso no es porque usted sea una gran persona, es porque a Dios le plació. Y le quitó esa venda de sus ojos y ahora puede ver la miseria, la mentira, la vergüenza que hay en el mundo, la corrupción. Antes no lo podíamos ver. Antes no podíamos distinguir la operación de Satanás en nuestras vidas. No podíamos discernir. Y si decía este hombre, ¿cómo sabemos que el pez, o es decir, cómo sabe el pez que está mojado? Y decía, la respuesta es, cuando usted lo saca del agua, sabe, oh my God, estaba mojado. Pero vivía en el agua. No lo podía discernir hasta que me sacaron del agua. Hasta que nos sacaron del lodo cenagoso, dice, de la podredumbre de este mundo, pudimos ver, hermano. Y pudimos reconocer, volvimos en sí, digamos, Señor, perdóname porque reconozco que he pecado. My God, he sido mal padre, he sido mal hijo, he sido mal esposo, he sido mal esposa. He robado, he mentido, he hecho truhanerías, mi boca es una posilga. Lo reconozco, Señor, ahora. Esa es una obra de Dios. Ningún hombre reconoce su pecado. Por eso en la iglesia ahora es preocupante, hermano, porque dice, no mencione que son pecadores. Porque se hiere la gente. No le diga que son pecadores. Ellos saben que son pecadores. Yo creo que no lo saben, como el pez no lo sabe que está mojado. No lo sabe. Necesita ser confrontados con la palabra. Necesita el hombre nacer de nuevo para poder reconocer que son pecadores. Todos, hermano. Usted ve una gente buenísima, hermano. Ve unas ancianitas que, oh my God, qué ancianita más buena gente, ¿verdad? Se ve que no mata ni una cucaracha, ni nada, pero nació pecadora y necesita salvación. Usted no conoce el corazón de la gente. Y a veces eso nos impide, hermano, hablar del evangelio. Llevar las buenas nuevas. Pero la iglesia quiere llevar métodos de cómo tener éxito en esta vida. ¿Se da cuenta? Métodos de cómo vivir una vida en victoria. Que suplan sus deseos carnales. Lo que necesitan es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noticias. Eso es lo que necesita el hombre. Gracias a nuestro Dios.
que por su misericordia nos hizo nacer de nuevo. Ahora el término nacer de nuevo en la iglesia es, soy cristiano nacido de nuevo. Como un término, como un título. No. Nacer de nuevo es volver a la realidad, volver a en sí. Reconocer los errores que hemos hecho. Reconocer, hermano, que hay una paga por el pecado que cometimos. Reconocerlo y decirle, Señor, lo he hecho. Perdóname, me arrepiento. Y el Señor le dice, sí, yo te perdono. He quitado el velo, lo has reconocido. Desde ahora en adelante, todo lo que tú hiciste no cuenta para mí. Y aquí todas las cosas las hago nuevas para ti. Y yo te voy a ayudar a seguir adelante. Te daré vida, porque estabas muerto. Como en el libro de Apocalipsis le dice el Señor a la iglesia, no sé si me equivoco, de Filadelfia, le dice, yo tengo noticia que tú dices que estás vivo, pero estás muerto. Despertaste un día y te descuidaste y dejaste que la naturaleza pecaminosa nuevamente tomara control de tu vida. Y Satanás influenció a través del mundo tu modo de vivir. Y ahora es un cristiano que más parece del mundo que cristiano. Y dices que estás vivo, pero no, estás muerto. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto no es de descuidarse, hermano. La iglesia está tan descuidada. Más en este momento que estamos pasando, hermano, cuando todos se han acomodado. La iglesia se acomodó. Ya nos están alimentando. Le voy a decir una cosa. Es muy diferente que usted se alimente de la radio, de la televisión y de todos esos medios, que se alimente del pan de vida que Dios derrama en medio de la congregación. Es muy diferente. La iglesia, hermano, se acomodó porque, hermano, el mundo es muy cómodo para vivir en él. Por eso es que los hombres no quieren arrepentirse, porque están muy cómodos, viviendo a sus anchas, viviendo a sus deseos. Y usted les habla del evangelio, no lo entienden. Como el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y le dijo, si quieres mirar el reino de los cielos, necesitas nacer de nuevo. En pocas palabras le estaba diciendo, no alcanzas a ver. No alcanzas a ver, porque tienes un velo delante de tus ojos. El reino de Dios está delante de ti. Jesucristo estaba delante de él, hermano, y no lo podía percibir, no lo podía reconocer, no lo podía entender. Por eso es que el Señor le dijo, es necesario que tú nazcas de nuevo.
Estos tiempos son muy difíciles, hermano. Hablaba con un hermano pastor y él me decía, no, hermano, este va a ser un avivamiento que la iglesia va a tener por la situación que estamos viviendo. Y vino una duda a mi corazón. Porque yo lo que estoy viendo es algo muy diferente de un avivamiento. Un avivamiento no es saltos y danza y canto y no. Un avivamiento es una vida consagrada a Dios. Y no lo estoy viendo. Lo que estoy viendo es que la iglesia se está congelando. No hay tal avivamiento. La misma Biblia dice que en los últimos tiempos se va el amor hacia Dios. En muchos se va a enfriar. Por eso es necesario que recordemos y tengamos en cuenta qué significa el pecado original en el cual nosotros nacimos. Para que podamos apreciar la gran salvación que Dios nos ha dado. Mire, muchos piensan que la salvación es de no ir al infierno. Y Pablo dice, óigame, no teman al que puede quitarle la vida. Sí dijo eso. Teman al Dios que la da y la quita. ¿De qué vamos a ser salvos? No de ir al infierno. Vamos a ser salvos de la ira de Dios. Aquí lo dice. Éramos por naturaleza hijos de ira. La ira de Dios. La cual muchas veces no tomamos en cuenta y ni nos la imaginamos. La ira de Dios. Cuando la ira de Dios se manifieste, hermano, en esta tierra, hermano, los montes se van a despedazar. La tierra temblará. El cielo se oscurece. Es la ira de Dios. De eso Dios nos va a salvar. Ir al infierno, hermano, es nada más el fruto de la ira de Dios. Por eso le decía el hombre, siempre no va a tomar la responsabilidad de decir, soy pecador. Esa naturaleza, como Pablo lo dijo, esa naturaleza pecaminosa está en mí, en mis miembros, en mi carne. Por eso doy gracias al Señor Jesucristo que me libró de la muerte. Me abrió los ojos. Y ahora puedo ver con claridad. Puedo entender la voluntad de Dios. Puedo discernir el plan de Dios para el hombre. Por lo tanto, hermano, como iglesia debo estar alerta
a no perder ese gran regalo que Dios me ha dado. Ser salvo de la ira, hermano, de Dios. Tenemos al mundo. Tenemos al diablo. Pero nuestro peor enemigo está dentro de nosotros. Es nuestro corazón. Por eso el Señor dijo, y la promesa de Él es, yo les voy a dar un corazón de carne. Y les voy a quitar ese corazón de piedra que tienen. Esto no es para todos los hombres. Esto es para el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y no hay otro camino hacia el cielo sino solamente Él. Es algo en que meditar, porque los tiempos, lo vuelvo a repetir, son muy peligrosos. En donde muchos, dice, apostatarán de la fe. Y se voltearán sus oídos a cosas que ellos desean hacer en su corazón. Pecado no, hermano. Infierno no, hermano. Háblenos de cómo llegar a realizar nuestras vidas en prosperidad, hermano. Háblenos cómo vivir una vida feliz. Mitologías, hermano. Porque si usted es seguidor de Cristo, usted va a padecer como Cristo padeció en esta tierra. Así es que, hermano, tengamos en cuenta lo que significa el pecado original. Y no olvidemos quiénes éramos antes de que el Señor nos abriera los ojos. Y con ese temor, hermano, permanezcamos. Permanezcamos, hermano, atalayas, listos, vigilantes. Porque esta carne, hermano, todavía está viva. Y a veces yo pensaba, Señor, ¿por qué vamos a ser transformados cuando tú vengas? Es porque esta carne está llena de pecado. Y el pecado no puede entrar en el cielo. Solo vamos a ser revestidos, hermano, con vestiduras gloriosas de Dios. Completamente transformados. Así es que, hermanos, son tiempos difíciles, pero Dios nos ha abierto el camino. Permanezcamos en la verdad. Leamos, escudriñemos las Escrituras. Y esto siempre, siempre lo diré y lo acentuaré siempre, porque el cristiano es el que menos lee la Escritura. Por lo tanto, no le entienden. No solo se limite a oír, porque de oír somos olvidadizos, hermano, sino que seamos hacedores, permanezcamos haciendo la palabra de Dios. Con ese mensaje los dejo, hermano.
Espero ustedes se hayan edificado en sus corazones, que eso es nuestro mayor propósito, de traerle buenas nuevas. Que las buenas nuevas son que descubrimos las artimañas del diablo. Porque el diablo, hermano, es sutil. Como la serpiente engañó a Adán y a Eva. Entonces, permanezcamos alertas, que son tiempos difíciles. Y yo les voy a suplicar, hermano, que continúe leyendo la Escritura, buscando respuestas en la Escritura. Y si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nosotros. Ahí nos puede enviar un mensaje en Facebook si quiere. Si usted cree que no estamos hablando la palabra de Dios, usted también puede decirnos en qué estamos fallando. Si usted necesita oración, usted puede comunicarse con nosotros a través de Facebook. Pedir oración, pero yo no le voy a decir, vamos a estar orando con usted. Yo lo que quiero que usted me diga es, hermano, pónganse de acuerdo conmigo que yo voy a orar con ustedes. Tengo esta petición y tenemos un día de oración, hermano, y tenemos un día de ayuno y oración. Y si usted se une a nosotros, déjeme decirle, Dios va a responder a sus peticiones. No le digo cómo, pero Dios tiene una respuesta porque Él escucha. Así es que, hermano, ha sido un placer y un privilegio poder haberles compartido la palabra en este día. Y como siempre, espero que Dios los siga bendiciendo en gran manera, los prospere y le dé salud a usted y a toda su familia, a sus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.